Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, mis amigos de esta plataforma Fe y Razón. Es un gusto estar con ustedes una vez más y hoy este día tenemos a nuestro invitado José Ignacio González Faus, teólogo, filósofo y escritor español. Ha sido profesor de teología en la Universidad de Cataluña, así como de la Universidad Centroamericana UCA, El Salvador, y ha viajado como profesor invitado a distintos países de América Latina. Dentro de sus obras podemos mencionar La humanidad nueva, ensayo de Cristología, Acceso a Jesús y también Vicarios de Cristo, una antología de textos, los pobres en la teología y la espiritualidad cristianas. Asimismo, también Fe en Dios y construcción de la historia, el rostro humano de Dios, de la revolución de Jesús a la divinidad de Jesús. También Otro mundo es posible desde Jesús. Proyecto de hermano, una visión creyente del hombre. Y Carta a los humanos, dentro de otras muchas obras que podemos tener en cuenta de nuestro invitado de hoy en día, José Ignacio González Faus, sacerdote jesuita español, teólogo, filósofo y escritor. ¿Qué tal, don José Ignacio González Faus? Pues muy bien, muchas gracias. Aquí estamos para conversar un rato, lo que haga falta. Pues el tema que nos convoca ahora es un tema bien crucial en lo que es la historia del hombre, en lo que es el devenir del pensamiento cristiano, y es esa dialéctica entre Dios y las riquezas. Pero de entrando en eso, don José Ignacio González Fau, ¿qué nos podría decir de entrada usted de la contextualización de la vida del Galileo, de Jesús de Nazaret, aplicable a la sociedad actual de hoy, a esta sociedad moderna donde las desigualdades son verídicas y palpables? Pues sí, la vida de Jesús además tiene un contexto histórico que en algunas cosas semejante al nuestro. Por ejemplo, es una situación histórica donde las deudas son enormes. La gente se endeuda, no puede pagar, le quitan la tierra, se van a la montaña, etcétera, etcétera. Y por otro lado, es curioso que el tema dinero, pobreza, pobres, ricos, ocupa en los evangelios mucho más espacio del que habitualmente le damos, ¿no? De sexualidad, en los evangelios del Nuevo Testamento habrá media página, y sin embargo hablamos constantemente. De ricos y pobres hay varias páginas y apenas hablamos de ello. Es un detalle llamativo para empezar, ¿no? Y Jesús de Nazaret, cuando usted menciona ahora mismo la cuestión de los pobres dentro de lo que todo es el corpus nuevo testamentario, digámoslo por así, hablando del Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret se preocupa mucho por los pobres. Se preocupó mucho y, consecuencia inevitable de esto, se enfrentó también mucho con los ricos. Y hago aquí un matiz que me parece aclarador, con los ricos como clase, no como persona. El mismo Jesús que decía, ay de vosotros los ricos, luego acoge a Zaqueo, al joven rico le amó, dice el Evangelio. Esto es importante, ¿no? Hay un conflicto muy claro en el interior de Jesús y en el mensaje de Jesús entre ricos y pobres, ¿no? Y lo puedo explicar más si quieres, o si quieres alguna Sí, pregunta. sí, claro, claro. Eso me gustaría que nos lo matizara, esa distinción, por decirlo así, categorial, si se puede decir, que hace Jesús de Nazaret en cuanto a su discurso con los ricos, no como persona directamente, sino como clase. Pues yo, para que no sea solo escucharme, recomendaría a los que nos están oyendo que no ahora todo corriendo ni mañana
pero que en un papel se pongan dos columnas, en una pongan ricos o riqueza, en otra pongan pobreza, y vayan apuntando en esas dos columnas frases que encuentran de Jesús que van por un lado o van por el otro. Yo pongo algunas, pero sin duda que habrá muchísimo más. La más general, no se puede servir a Dios y al dinero. Está en una columna. En el otro lado se puede poner, cuando disteis de comer, disteis de beber al viento necesitado, a mí me lo hicisteis. Este mí es el Dios al que no se podía servir cuando se sirve al dinero. Después, es imposible que un rico se salve. Frase de Jesús también. En la otra columna que pongan, pues por ejemplo, vende lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Cómo se puede salvar el rico? Pues ahí lo tienes. Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y aquí, si me permites, hago una aclaración que yo creo que es interesante para entender bien. Jesús dice, o la traducción que nosotros tenemos es más difícil que se salve un rico que pase un camello por el ojo de una aguja. Esto es tan exagerado que ya no le hacemos caso. En cambio, hoy que conocemos más y estudiamos más no solo la cultura, sino las lenguas, el arameo, sabemos que en arameo la misma palabra puede significar camello, pero también cuerda de barca, soga de barca. Ahora bien, Jesús vive en un mundo donde las barcas y las cuerdas las están viendo constantemente. Por tanto, yo creo que es más probable que tradujéramos no se puede enhebrar una aguja o una cuerda de barca. Yo he tenido a veces que envenebrar agujas para coser un botón y sé lo que cuesta. Y recuerdo a mi madre cuando estaba ya para enhebrar la aguja. Entonces, aquí la comparación es la misma, pero no es tan exagerada como la del camello. Y creo que tiene más fuerza. No se puede, es tan difícil que se salve un rico, no se puede salvar un rico. Bien. Si continuamos las dos columnas que decía, a una se pueden poner malditos hay de vosotros los ricos y a otro benditos, bienaventurados los pobres, ¿no? O se puede poner lo de la parábola de Pulón y Lázaro. En un lado de Pulón, no dicen los evangelios que Pulón fuera un rico que había ganado su dinero injustamente. No, no, a lo mejor no había ganado justamente, pero ni siquiera tiene nombre, porque Pulón no es un nombre propio. Pulón es una palabrería que significa comedor, banqueteador. En cambio, Lázaro tiene un nombre, cosa que no tenía el rico. Y tampoco se dice, como otro texto fuera de los evangelios que recoge esta parábola, y que dice, es que Lázaro era un buen escriba, etcétera, etcétera. Tampoco se dice eso. De modo que se puede hacer haciendo una doble columna aquí que resultaría bastante significativo. En otro momento, los fariseos se reían de él, porque eran amantes del dinero, se reían de él. Y en la otra columna, la gente pobre le seguía constantemente en multitudes a donde quiera que fuera. Yo recomiendo que se vayan haciendo esta doble columna conforme vayan leyendo los evangelios y creo que les será útil. Y en este mismo hilo de desarrollo expositivo, don José Ignacio González Fau, con respecto a los pobres, hay quienes, porque los hay quienes dicen de entrada y de manera absoluta que se refiere a los pobres de espíritu, pero los que creemos de que se refiere a los pobres, pues no estamos de acuerdo en esa mm, cuestión cerrada de que solamente a los pobres de espíritu. ¿Usted qué nos puede decir, don Ignacio González Fau, acerca de esa interpretación de que algunos hacen algún tipo de teología conservadora sobre eso? Desde luego, manipular, edulcorar el Evangelio es una tentación que ha estado presente en toda la Iglesia y en este campo muy en particular. Mira, tú has citado antes un libro que era una antología de textos sobre los pobres, Vicarios de Cristo, se titula así. Pues bien, ahí hay por lo menos, entre los textos recogidos, hay 3, y no modernos, sino ya antiguos, no me acuerdo ahora de autores son, si son San Anselmo, ya la memoria me falla, una Dios Teresa de Jesús, donde se enfrentan con esa opinión. Los pobres de espíritu no son los que tienen sus riquezas y el corazón desprendido, como se suele decir. Y como decía una vez en España, un gran teólogo que ya murió, dice Alegría, dice, bueno, si tienen el corazón tan desprendido, cuando les ponen unos impuestos
de esos gordos, como los que había en Estados Unidos antes de Reagan, del 80 al 90%, no se quejarán porque tienen el corazón desprendido. En cambio, hay que ver cómo se queja la gente en cuanto a una subida de impuestos que puede amenazar más a los ricos, etc. Entonces, la traducción, el lativo, porque el griego no tiene ablativo, tojoi, que es pobres, mendigos, neumati, no es de espíritu, significado más que los pobres por el espíritu, los que son empobrecidos por el espíritu, aquellos a los que el espíritu hace pobres. No que tienen el corazón desprendido, no, sino que han optado por los pobres de tal manera que acaban perdiendo y empobreciéndose ellos mismos. Ya en algunas traducciones modernas de la Biblia castellana traducen, quizá demasiado libremente, pero no sin exactitud, dichosos los que eligen ser pobres. Bien, de esto si luego hablamos de las bienaventuranzas, pues igual puede volver a salir el tema, situándolo más. Prácticamente la confrontación dialéctica entre Jesús de Nazaret como personaje histórico en todo lo que es el despliegue de los textos nuevo testamentarios es crucial, cruza todos los textos que relatan la vida de Jesús, los cruza esa confrontación con las riquezas. Y bueno, como usted decía, don Ignacio González Fau, la cuestión de la bienaventuranza, tomando en cuenta ese despliegue que hay de lo que es la confrontación entre Jesús de Nazaret y las riquezas, de entrando a las bienaventuranzas, pues, ¿qué nos puede decir acerca de las bienaventuranzas de Jesús de Nazaret con referencia a esa opción preferencial de los pobres? Pues mira, todos los oyentes sabrán que hay dos bienaventuranzas, las de Lucas y las de Mateo. Lucas tiene solo 4 bienaventuranzas, luego añade 4 malaventuranzas que se corresponden. Bienaventurados los pobres, malditos los ricos, bienaventurados los que pasan hambre, malditos los hartos, etcétera, etcétera. Y en cambio Mateo tiene 8 bienaventuranzas, que en una primera lectura podrían parecer, vamos a decir, más conservadoras. Por eso, porque Mateo dice los pobres, algunos ven los pobres de espíritu, o no dice los que tienen hambre, sino los que tienen hambre de justicia. Todos los oyentes están de acuerdo en esta doble lectura. Pues ahora es el momento de explicarla un poco. Se suele decir, no es esto mío, es una cosa admitida en la exégesis, las bienaventuranzas de Lucas se llaman bienaventuranzas de situación. Los que están en esta situación de pobreza, de hambre, de llanto y de persecución, esos son dichosos porque son los preferidos de Dios. Las bienaventuranzas de Mateo se llaman bienaventuranzas de respuesta. Los que responden a aquellos de Lucas de una determinada manera, estos son también bienaventurados. Y como probablemente los que me están oyendo, pues ni están desesperados, ni llorando, ni pasando hambre, las que nos tocan a nosotros son las de Mateo. ¿Vale ahora que expliquemos un poquito más las de Mateo? Que son las más importantes. Claro. Pues fíjate, Mateo tiene 8 bienaventuranzas. Hay un detalle que se ha descubierto en la Biblia que se utiliza bastante y que era una técnica de memoria, lo que dicen una ayuda mnemotécnica para acordar las cosas, y es la manera de disponer las cosas cuando hay una numeración larga, y muchas veces es lo que se llama una forma circular. La palabra técnica en Biblia es quiasmo, pero bueno, ¿qué quiere decir? Las bienaventuranzas son 8. Pues bueno, están distribuidas 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Y esto quiere decir que las centrales son las dos del medio, la 4 y la quinta. ¿Quiénes responden de una manera bienaventurada a la situación de Lucas? Los que tienen misericordia y hambre de justicia. Y esto no se puede separar. Una misericordia que no lleve hasta el hambre de justicia es una misericordia falsificada para quitarse del medio al otro, tenga y no me dejen en paz. Pero un hambre de justicia que no haya brotado de la misericordia acabará siendo violenta muchas veces y complicando las cosas. Estamos situados entonces entre la cuarta y la quinta central. Responder con misericordia y hambre de justicia, o con una misericordia que genere hambre de justicia, a los de la situación de Lucas, a los pobres, a los hambrientos, a los que lloran y a los perseguidos.
¿Qué pasa entonces? Pues de acuerdo con esto que llamó la estructuración circular, ahora viene que la 3 se corresponde con la 6, la 2 con la 5 y la 1, la 2 con la 7, perdón, y la 1 con la 8. Y entonces tenemos que los que hayan reaccionado con hambre de justicia y misericordia, por un lado estarán dolidos. No dice los que lloran, como Lucas, tendrán un cierto dolor. Yo suelo decir, llevarán una piedra en el zapato, algo que les moleste. Y realmente tanto dolor, tanto sufrimiento injusto como hay en este mundo. Pero de la 3 pasamos a la 6. Esto les abrirá los ojos y podrán ver a Dios. Los limpios de corazón, que verán a Dios, no son los que los padres jesuitas a mí en el colegio me explicaban, los que guardan la virtud de la pureza irán al cielo. Esto será verdad, pero no es eso lo que quiso decir Jesús. Los que tengan esa limpieza de corazón, que da el soportar el dolor y el acompañar el dolor de los que sufren, descubrirán a Dios y lo descubrirán allí donde no está, donde no le vemos, donde creemos que está. La 3 y la 6. ¿Qué pasará entonces? La 2 y la 7. La 2, que se suele traducir los mansos, hoy se traduce mejor los no violentos. El hambre de misericordia que brota de la justicia tiende a ser no violento, porque el opresor, el perseguidor, también es un ser humano. Serán no violentos, esto dificultará las cosas, pero así es como serán llamados hijos de Dios. Y queda la primera y la última. ¿Qué pasará a los que hayan seguido? Pues que se empobrecerán, el espíritu los empobrecerá. Y aquí tienes lo de pobres de espíritu. Y aquí se ve como pobres de espíritu no significa simplemente los que tienen las riquezas y su corazón desposeído, sino los que todo este movimiento les va empobreciendo. Yo podría citar muchos ejemplos de gente que conozco aquí en mi país, empleados, trabajadores, que una opción por la justicia les ha estropeado la carrera. Podían haber subido más, pero se han quedado marginados. Pero precisamente por ser pobres de espíritu serán también perseguidos. Pobres por el espíritu, pues estos serán perseguidos. Bueno, este esquema creo que ayuda a entender las bienaventuranzas y aún se puede decir más, pero prefiero que preguntes tú por si queda alguna cosa. Es evidente que en la bienaventuranza los pobres, Jesús de Nazaret los pone bien, los pone en una buena posición, y parece que a los ricos como que no los pone bien, ¿verdad? Y eso está claro allí en la cuestión. Una referencia a esto dentro de sus trabajos literarios está lo que es la obra El rostro humano de Dios, haciendo referencia a esto, y dice de la revolución de Jesús a la divinidad de Jesús. Esto lo podríamos relacionar con las bienaventuranzas de Jesús de Nazaret. Sí, sí. Uno de los elementos de la revolución de Jesús es precisamente cómo empiezan las bienaventuranzas. Felices, dichosos, la propuesta de felicidad que hace Jesús. La humanidad ha buscado desde siempre la felicidad, ¿no? Por hacer un catálogo rápido que se me ocurre ahora, el gran poeta latino que es Horacio tiene un verso que empieza Beatus ille qui procul negocis, que quiere decir, dichoso aquel que vive lejos de todos los ríos de las finanzas, etcétera, tiene su campo, lo cultiva, tiene sus bueyes, ahora está la mar de tranquilo. Una visión de la bienaventuranza. La misma Biblia tiene, por ejemplo, un salmo que empieza, dichoso el varón que teme al Señor y sigue sus caminos. ¿Qué bienaventuranza se le dará ahí? Pues que estará feliz con su mujer, con sus hijos, etcétera, etcétera. Jesús va por algo totalmente distinto. ¿Qué propuesta de felicidad es esa? De optar por los pobres, etcétera, etcétera. Y a la pregunta de qué propuesta de felicidad es esa, solo se la responde con otra pregunta que yo creo que es muy fundamental. Y la quiero citar porque no es de un cristiano ni de un creyente, es de un no creyente, un gran escritor francés, lástima que murió en un accidente de coche de muy joven, Albert Camus. Casi todo el mundo sabe que Albert Camus tiene una novela titulada La peste. Y la peste es como una parábola de nuestro mundo. En una determinada ciudad ha estallado una peste. Y toda la trama de la película es cómo reaccionamos ante la peste. Y la pregunta que va dejando es esta. ¿Tiene un hombre derecho a ser feliz en una ciudad infestada por la peste? ¿Tenemos derecho a ser felices en un mundo como este, donde tanta gente pasa hambre, donde tanta gente es torturada, donde tanta gente muere en las pateras del Mediterráneo o en las
caravanas esas desde Honduras hasta Estados Unidos. ¿Tenemos derecho a ser felices? Hasta cierto, precisamente el protagonista de esta novela, que es un médico no creyente, pero que se comprende esto y se dedica a cuidar a los enfermos, etc. Entonces, ¿cuál es la novedad en los revolucionarios de las bienaventuranzas? Que descubren otra manera de felicidad. El que realmente se entrega desde el cariño y la misericordia a la lucha por la justicia, acaba teniendo para su vida algo que es muy fundamental y que es la única felicidad a que yo creo que podemos aspirar. En este mundo la felicidad no existe, dejémonos de estar de cuentos, ¿eh? Porque siempre queremos, la canción castellana, todos queremos más y más y más y más y más. Pero sí que tenemos derecho todos a dos cosas. La primera, que nuestra vida tenga un sentido, porque la falta de sentido acaba estropeándonos y acaba buscando donde sea, en el ahijado, en el Daesh, algo que dé una meta y un sentido a mi vida. Y la segunda, tenemos derecho a una paz del alma. Pues bien, quien ha hecho esta opción de la cuarta y la quinta bienaventuranza de Mateo puede encontrar ese sentido para su vida y esa paz en su alma, aunque luego tendrá muchas preocupaciones y muchas otras cosas, pero no le quitarán esa paz. Aquí es donde está lo revolucionario de la propuesta de bienaventuranza de Jesús. Que esto en un mundo tal como de hoy, obsesionado por la felicidad, me parece que es absolutamente importante. Y por ese papel revolucionario que tomó Jesús, pues tuvo que haber en todo ese continuo, en todo el comportamiento de él, en aquella sociedad tan distante y tan distinta a nosotros, pero con peculiaridades que se mantienen allí, como son la cuestión de los pobres. Tuvo que haber algún detonante allí para que a Jesús lo mataran por su papel que tomó. Refiriéndome a esto, recuerdo que en una conferencia decía un teólogo español salvadoreño, Sobrino, decía que a Jesús lo mataron, y hacía énfasis, lo mataron, decía. Em, pero, ¿cuál sería dentro de toda esa posición, por decirlo así, revolucionaria que tomó Jesús de Nazaret, el detonante? Eh, Algunos dicen que fue en el templo, algunos otros dicen que fue otro detonante. El, el- A ver, hay un detonante histórico que luego discutiré un poquito más, lo analizaré un poco más. Y antes quisiera decir, hay otra especie de detonante que voy a llamar teórico. Fuera de Jesús, cuando luego se escribe el Nuevo Testamento, un autor del Nuevo Testamento acuña esta frase que a mí me parece fundamental y que es de las que tenemos olvidadas. Si preguntase a los oyentes dónde está, a ver cuántos la encontraban. Y esa frase es: la raíz de todos los males es la pasión por el dinero. Primera carta a Timoteo 6:10. La raíz de todos los males. Quiero decir, ¿por qué? Se puede explicar un día un poco más. ¿Qué poderes tiene el dinero? Mira, con el dinero lo consigues todo. No hay hombre ni mujer que no tenga precio, dice el refrán. Con el dinero, además de que consigues todos los medios, consigues estimación, eso que tanto necesitamos los hombres, la admiración de los demás, el reconocimiento de los demás. La revista esta Forbes publica la lista de los más ricos y la prensa española, en lugar de decir los primeros ladrones del mundo o algo así, dice, ya hay un español, ya hay dos españoles entre los 10 primeros. ¿Hasta qué punto el dinero inspira eso? Inspira respeto, inspira esas cosas. Y finalmente, bueno, con el dinero pues puedes vivir tranquilo, estar tranquilo y o sea, es un medio que sirve para todo. Porque además el dinero es invisible, hoy en día cada vez más. Esto se parece a Dios. Antes era mucho más visible, pero hoy en día pagas y cobras y compras y te pasa mueva ninguna moneda, ningún papel, y en esto pues es casi el dinero como Dios, todopoderoso porque lo consigue todo, digno de todo respeto e invisible. Bien, este es un fundamento teórico de la actitud de Jesús, que ya vale no solo para Jesús, sino vale para toda la humanidad. Y por esto quiero decir esto primero. Fundamentos ya históricos. Es discutible. Por supuesto, eso sí que hay que decirlo,
la vida de Jesús va generando una conflictividad constante, ¿no? Había un libro antiguo que, por ejemplo, decía, Sócrates, pues fue un hombre conflictivo, acabaron matándole, pero a Sócrates necesitaron 70 años para quitársela de encima. La conflictividad que desata Jesús fue tan fuerte que en un año o dos, según las cronologías, pero vamos, no pasará de unos 2 años, ya hubo que quitarlo de encima. Y entonces ahora, bueno, ¿qué episodios pudieron influir más? Hay que añadir, una de las críticas de Jesús al dinero y a los ricos está en la crítica al culto. El pasaje aquel del ¿cómo se llama? El jaleo en el templo, la expulsión de los mercaderes. Aquí ya no es tanto porque hubiera injusticias en la mercadería aquella. Israel o Jerusalén era un poco como el Ecuador, como El Salvador, como estos países que se han dicho dolarizados. Allá lo que funcionaba no era el dólar, pero era la dracma, ¿sí? Que era la moneda, lo cual para los pobres es fatal, porque no pueden vender, pero para los negociantes es mucho mejor. Y el cambio de moneda se tenía que hacer porque el templo era el único lugar donde la moneda hebrea todavía funcionaba. Pero, en cambio, sí que el templo daba lugar a una situación que también es muy típica de la crítica de Jesús, diríamos, junto con el dinero, Jesús critica el culto, recogiendo aquí también la herencia de los profetas y de los salmos. Yo no necesito vuestras ofrendas, no me sirven para nada, etc. ¿Por qué critica el templo del culto? Esto lo explico en los libros esos que tú has citado. Porque el templo estaba estructurado de tal manera que establecía diferencias entre los hombres. O sea, la igualdad como fundamental, el dinero establece diferencias, el culto montado de una manera establece diferencias también. Y el ideal de Jesús, porque todos somos hermanos, es la igualdad. Me preguntarás, ¿qué diferencias establecía el culto, el templo? Pues mira, primero entre paganos y judíos. En el patio de entrada podía entrar todo el mundo, pero ya estábamos en el edificio y allí había 3 carteles, bueno, varios carteles escritos en las 3 lenguas, en hebreo, en griego y en latín, que decía, prohibida la entrada a todo gentil bajo pena de muerte. Curiosamente, de esas tablillas se conserva alguna, o sea, la arqueología también aporta aquí cosas. Pero si entras, luego se va escalonando. Hay un patio para todos los judíos, pero luego hay un patio, una estancia. Luego hay otra habitación donde ya solo pasan los hombres, las mujeres se quedan atrás. Y luego hay otra donde son los sacerdotes, ya con unas escaleras que se elevan hasta la última, donde solo entra el sumo sacerdote. Con lo cual, el culto a Dios justifica una serie de diferencias, eso que hoy hemos llamado clericalismo, entre los hombres. Bien, para algunos, este fue el pasaje que determinó más la muerte de Jesús. Para otros fue, porque además hay que añadir, los más asiduos al templo eran los saduceos y los sumos sacerdotes, que eran la clase más rica de Jerusalén y de todo el Israel de Jesús. Con lo cual, bien. Otros pasajes puede ser, mira, lo que Mateo en su capítulo 5 pone, todas las antítesis se os dijo, pero yo os digo, una contraposición a la ley, o simplemente eso, que los ricos estaban hartos y buscaron cómo acabar con él. De hecho, ante Pilatos no lo acusaron de faltar el respeto al culto, sino que lo acusaron de amotinar a la gente. Porque entre las cosas que decía antes, cuando establecía esa doble columna que te invito a que se hagan, una de ellas ya le he dicho, amantes del dinero se reían de él, una frase de Lucas, pero por otra, la gente se iba totalmente detrás de él. Y él se daba cuenta de que la gente tenía hambre y buscaba cómo darles de comer, etc. Efectivamente. Escuchando todo esto, estaba recordando, pero no sé si te me corrige, si mal recuerdo, si era San Crisóstomo dentro de los padres de la iglesia que se refería a los ricos de una manera que decía que cuando me presentan un rico, algo así, o es un ladrón o es hijo de un ladrón. No sé si era San Crisóstomo. Esa frase es de San Juan Crisóstomo. Hoy la podríamos Efectivamente. matizar. En tiempo de San Juan Crisóstomo no había clases y por tanto estaba muy rico o pobre. Hoy quizá habría que decir, todo multimillonario, porque hay gente que vive acomodadamente, y una clase media alta, tendrán sus responsabilidades, pero
a lo que se refiere Crisóstomo. Todo multimillonario o es un ladrón o es hijo de un ladrón. Y eso tiene vigencia hoy también. Tiene vigencia y actualidad total las palabras de San Crisóstomo, entonces. Yo creo que la tienen con esa matización que he dicho. No simplemente los ricos en el sentido de los acomodados, sino los riquísimos, los muy ricos, los multimillonarios, etc. ¿Dónde está el límite para decir este es multimillonario? Eso yo ya no sé decirlo. Con la moneda, bueno, con los dólares, que sea. Si son medio millón de dólares o $1 millón, no lo sé. Pero es que en Estados Unidos y en el mundo hay gente que no tiene 1 millón o 10 millones, sino miles de millones de dólares. Efectivamente. Esto de esta discusión de la cuestión de los pobres y los ricos, esa cuestión dialéctica entre ellos de Jesús de Nazaret, me imagino de que tuvo y dio cabida a ciertas discusiones dentro de lo que es el concilio, aunque solamente he dicho el concilio, pero había alguien de la Pontificia de Madrid que decía, digan que es el Concilio Vaticano II, porque si solo dicen el concilio, están diciendo como que si es más importante que Nicea, decía. Por lo tanto, digan Concilio Vaticano II. Entonces, lo que le quería preguntar, don Ignacio González Fago, es que tuvo sus discusiones, me imagino yo, dentro de lo que son las sesiones del Concilio Vaticano II. Hubo sus discusiones. Tal vez no estaban tanto en este tema por una razón muy sencilla. El Vaticano II fue muy dominado por los obispos europeos, primermundistas, por el tercer mundo eran menos, y el tema salió menos. A pesar de todo, bueno, la Gaudium et Spes, la constitución de la Iglesia en el mundo, dice claramente que el gran pecado de nuestro mundo es la desigualdad. Y la desigualdad se aplica entre las razas, entre las religiones, en el campo económico también. Por tanto, eso sí que estuvo presente, sobre todo en la Constitución, esa sobre la Iglesia en el mundo. Pero como no estuvo tan presente como hubiera sido necesario, es sabido que un grupo de 100 obispos, guiados un poco por Monseñor Helder Câmara, los obispos de Recife de Brasil, se reunieron en una de las catacumbas y redactaron un documento que se llama así, el Pacto de las Catacumbas, que últimamente se ha vuelto a reeditar, se ha vuelto a poner de moda, porque aquellos obispos contraían una serie de compromisos. Cuando lleguemos a nuestras diócesis, vamos a comportarnos de esta manera. No nos dejaremos llamar excelencia. Las cuentas de nuestro episcopado estarán a la luz de todo, etcétera, etcétera. Una serie de compromisos. Últimamente se volvió a editar un libro que se titulaba así, El Pacto de las Catacumbas, donde yo participé, por eso lo sé, se recogía la opinión de muchos sobre eso. Ese es un primer punto importante. Ahora, precisamente porque Vaticano II fue un concilio todavía muy muy europeo, luego, por lo menos para América Latina, la transposición del Vaticano II a América Latina es precisamente la Conferencia Episcopal del CELAM en Medellín. Y los documentos de Medellín, que a pesar de muchas objeciones y dificultades, se van manteniendo y han sido reconocidos hasta Aparecida, que es la última reunión del episcopado, los documentos de Medellín siguen teniendo un valor importante, el de la justicia, el de la paz, etcétera, etcétera. Y la aplicación del Vaticano II, como digo, que puede hacer un cristiano en América Latina es meterse en Medellín y en Aparecida. Qué bien, la remembranza que nos hace arrancando de la Gaudium et Spes y las matizaciones del Concilio Vaticano II, lo voy a mencionar claramente, y con referencia que hace de lo que es la cuestión de América Latina. La vez anterior hablábamos con unos amigos sobre lo que es el despliegue que hace Lucas en Hechos de los Apóstoles en cuanto a cómo vivían los primeros cristianos y el modus vivendi, la forma de vida. Bueno, decía Ortega y Gasset de que la cultura es la forma de vida en comunidad.
don Ortega y Gasset. Entonces, tomando esto, su forma de vida, su cultura de vida era de que vivían y eran de una misma alma y un mismo corazón y repartían todo, vendían parte de sus bienes, lo repartían. Pero hay una frase al final que dice, acá, y repartían a cada cual según su necesidad. Que este párrafo lo toma textualmente casi del siglo, esto es del siglo primero, en el año 800 y algo, 1800 y algo, se escribe por Karl Marx lo que es la crítica al programa de Gotha. En la crítica al programa de Gotha, Karl Marx, que solo mencionar su nombre es polémico, ¿verdad? En lo que es estos programas por algunas personas. Pero Karl Marx en el programa de Gotha dice a cada cual según su necesidad, según su capacidad, a cada cual según su necesidad. Hay una relación allí, don José Ignacio González Fau, una relación que a algunos no les gusta aceptar, la niegan. ¿Qué nos puede decir usted de esa relación que hay de los textos nuevo testamentarios, como el que estoy citando, que lo toma Karl Marx en el programa de Gotha y en otras muchas cosas lo toma Karl Marx de la Biblia? Yo nunca digo Karl Marx porque ya toda la gente se pone en contra. Yo lo suelo llamar El el barbudo. judío innombrable, o el viejo innombrable, porque no, Sí. no se puede decir su nombre. Eso de que no se puede decir su nombre, cuando puedes hablar de Freud o de Nietzsche, de todo, diciendo su nombre y nadie se te echa encima, ya es un síntoma de lo que pasa dentro de mucha gente cuando oye el nombre de Marx. Y deberían examinarse. Otra cosa parecida, el gran argumento que muchas veces se utiliza es la palabra comunismo. Sí. A Papa Francisco le han dicho ya que es comunista, como manera de desautorizarlo. Francisco se limitó a decir, yo soy del Evangelio. Si el Evangelio es comunista o no, discútanlo ustedes. Pero es que esos pasajes de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, capítulo 4, que tú has citado, describen una especie de comunismo. Y si no le quieres llamarlo comunismo, llámale comunionismo, porque tenían todas las cosas en común. Nadie consideraba lo suyo como propio. Cuando tenían bien lo vendían y lo daban a los apóstoles para repartir, etcétera, etcétera. Tanto que ya fuera del Nuevo Testamento quedó una frase en los primeros escritos cristianos del siglo II, prácticamente, una frase que se repite en varios escritos y que dice así, la encontrarán citada en el libro de los Vicarios de Cristo, pero es una frase muy seria. Dice así, tened o tengan todas las cosas en común. Porque si tenemos una comunión en lo espiritual, ¿cómo no la vamos a tener también en lo material? Esta frase, cierro comillas, está citada, ya digo, en 3 o 4 escritos del siglo I. Y fijémonos aquí de dónde se deriva este comunismo, con perdón de la palabra, podemos llamar comunionismo, es que hay un comunismo espiritual, por así decir, que es la comunión de los santos. No de los santos, también, pero sobre todo de los santos, las cosas santas. Todo aquello que es divino es de todos, por así decir. Eso es lo que significa la comunión de los santos. Yo me salvaré por méritos de otros. Muchos no creyentes se salvarán por la fe de los creyentes, etcétera, etcétera. Pues si lo espiritual es todo común, ¿cómo no va a ser lo material? Luego esto podrá tener sus dificultades concretas según funcionan las economías, según funcionan las finanzas, pero hay que tender a eso. Porque también mucha gente, queriendo desautorizar a Lucas, dice, bueno, esto que escribe Lucas aquí ha idealizado la comunidad primera. Yo no estaba entonces y no sé si la ha idealizado, pero sí que puedo decir, Lucas dice eso como válido para nosotros. Si él idealizó, quiere decir que aquellos también eran pecadores, pero tenían que haber vivido así y nosotros tenemos que vivir así, o intentar vivir así. Sí, efectivamente. Escribía un teólogo cuyo nombre no voy a mencionar, pero es de Estados Unidos, conservador. Decía de que esa comunidad, el relato de Lucas, es una forma de comunidad irrepetible en la historia. Claro,
por lo que usted dice, de que descalifican a Lucas, y es una forma de descalificación de una reflexión teológica altamente discutible, porque si él dice con palabras grandielocuentes, bien bonitas, pero lo que está diciendo, dice que es un acto irrepetible en la historia. Y hay muchos teólogos de América que siguen esa línea, la cual yo no comparto, y muchos amigos y hermanos en la fe de distintas denominaciones en América Latina no comparten. Y bueno, como decía, aquí se juega lo que decía Miguel de Unamuno, que las ideas son para respetarse. Perdón, las ideas no son para respetarse, sino para discutirlas. Lo que hay que respetar es a la persona. Así es de que es una cuestión que escribía este teólogo que es altamente discutible, y yo por lo menos no estoy de acuerdo. Pero dentro de todo esto, ¿qué nos puede, siguiendo este mismo hilo expositivo que hemos seguido de lo que son las riquezas y los pobres, usted escribe un, un documento, un Permíteme un libro? momento, porque esto de irrepetible en la historia creo que merece la pena comentarse. Entonces, claro, yo lo suscribo. Es irrepetible en la historia a nivel universal. Yo no creo que nunca llegaremos a un mundo que fuese tan igualitario en todo, desgraciadamente. Pero eso debe ser repetible en la historia a nivel de comunidades pequeñas, de iglesias pequeñas, ¿no? Una enseñanza muy importante del Concilio Vaticano II es la revalorización de las iglesias locales. Cada iglesia local ya es de alguna manera toda la iglesia, lo cual no es solo un localismo porque implica una referencia a todas las demás. Y el gran teólogo canadiense, Tillar, dominico, dice que la iglesia es una iglesia de iglesias, igual que decimos otras veces, comunidad de comunidades, etcétera, etcétera. Entonces, en esas diversas comunidades pequeñas locales se pueden ir dando ejemplos de lo que decía Lucas en los Hechos de los Apóstoles. Es irrepetible a nivel de historia global, pero debe ser repetido a nivel de historias particulares. Y entonces esas historias particulares serían un ejemplo, una provocación, a ver qué pasaba si hubiera muchos así. Probablemente nos llamarían comunistas, nos llamarían lo que quieran, pero ahí está la respuesta al querido norteamericano. Ahora sigue con lo que ibas a decir, Andrés. Totalmente de acuerdo, don José Ignacio González Fau. Tomarlo como referencia para las iglesias locales, para los hermanos de las diferentes iglesias. Pero siguiendo con este mismo hilo positivo, con esta misma temática, usted escribe Carta a los Humanos. ¿Qué podemos sacar para que nuestros amigos que nos están presenciando en línea ahora mismo puedan disfrutar de una pequeña y sucinta referencia de esa obra suya, Carta a los Humanos, Pues en sí, referencia? sí, bueno. Este libro, que es un libro cortito, o sea, quizá puedo decir antes, perdona, por situar. Yo he tenido, por así decir, dos épocas en mi cristología. Una, la de la humanidad nueva, que podía tener un interlocutor de fondo que sería Karl Marx, porque era la época en que el marxismo, sobre todo durante la dictadura española y en otros sitios, bien, y que terminó con una antropología, que es la que tú has citado, el proyecto de Hermano. Una segunda, vamos a llamar la época cristológica mía, es la que está en los libros que tú has dicho, Otro mundo es posible desde Jesús y El rostro humano de Dios. Y de ahí también se deriva, esta está más en un diálogo, implícito o explícito, con Nietzsche. O sea, nuestra modernidad, yo como no soy psicólogo, con Freud me meto menos. Pero los grandes maestros de la sospecha, padres de la modernidad, Marx, Freud, Nietzsche. Bien. Entonces, el tema de Nietzsche ya es un poco distinto del de Marx. Nietzsche es un hombre admirable, a mi modo de ver, muy desgraciado, que sufrió mucho, pero bueno, ¿dónde está el tema del diálogo y qué es la carta? Ahora explico el libro. La Carta a los Humanos es una especie de repetición, de parodia, de nueva redacción de la Carta a los Romanos de Pablo. Jugué aquí con la semejanza del texto.
Y la carta a los romanos de Pablo tiene un mensaje fundamental que afecta a lo más profundo de nosotros mismos, y es nuestra necesidad de valer, de reconocimiento. Antes he dicho que uno de los grandes atractivos del dinero es que es una fuente de reconocimiento, de valer, etcétera, etcétera. Pero el dinero es solo un medio para eso, que es nuestra necesidad mayor, ser reconocidos. Con la palabra que utiliza Pablo y que hoy es menos inteligible, ser justificados. Bueno, pues bien, todos los hombres tenemos esta necesidad de reconocimiento. A mí me ha pasado tratando con gente joven afectados por una depresión, por una enfermedad psiquiátrica del tipo que sea, que no vamos a diagnosticar ahora, pero que por 2 veces me han dicho, yo no soy hijo de mis padres, debo ser adoptado. O yo soy hijo del fallo de un preservativo de mis padres, cosas así. Y a mí me llamó la atención cómo en el fondo del dolor de aquellos muchachos estaba el que no se creían queridos, que su vida no la creían querida por algo. Luego uno hablé con la madre y le estuve diciendo, cuidado, es igual. Eso refleja hasta qué punto la necesidad de reconocimiento es algo que nos la llevamos en la entraña. Quitando ahora los casos patológicos como los que he citado, ¿qué solemos hacer entonces? Pues bueno, unos, ya lo he dicho, buscan reconocimiento por su poder, por su dinero, porque van aquí y allá, porque se ponen un traje nuevo para ser admirados, lo que sea. Otros lo buscan a través de sus buenas obras. Somos mejores, obramos bien y por lo tanto somos mejores que todos esos. Y la carta a los romanos de Pablo empieza enfrentándose con los unos y con los otros. A los unos los llama paganos, porque eran los paganos de entonces, a los otros los llama judíos, que eran los hombres religiosos y creyentes de entonces. ¿Y qué les dice a los judíos? Tú puedes sentirte muy contento de todo lo que yo he dicho contra los paganos. Se cree en Dios, se cree en el centro del mundo, etc. Pero tú eres igual que ellos. ¿Por qué? Porque tú usas todas tus obras buenas para condenar a los demás. Y al condenar a los demás, ponerte por encima de ellos. Eso es algo que además empalma mucho con el otro detalle de la vida de Jesús, que esto Jesús lo suele calificar de fariseísmo. ¿Por qué Jesús parece tan enemigo de los fariseos? Porque a los fariseos, sus obras buenas, que eran muchas, no les sirvieron simplemente para agradecer a Dios, sino para sentirse superiores a los demás. Prescindamos si en tiempo de Jesús era exactamente así, pero es lo que ha acabado significando la palabra. Entonces, con esto llegamos al centro de la carta a los romanos de Pablo. Los hombres somos una necesidad de reconocimiento, de justificación. Si esa necesidad buscamos satisfacerla por nosotros mismos, sea haciendo de paganos ricachones y poderosos, sea haciendo de obras buenas, de hombres buenos, pero en el fondo fariseos, estamos perdidos. La única justificación, el único valer propio lo podemos tener del amor de Dios a nosotros. Si cuando una persona nos quiere, si cuando sabemos que nuestros padres nos han querido y que no somos hijos de un fallo de logino o del preservativo, como me decía aquel chico, si eso nos da una seguridad y una razón para vivir, cuánto más el que llega a creerse que Dios le quiere a él, y le quiere o a ella, y le quiere tal como es. Y si desea que cambie, no es para que Dios diga, todos hacen lo que Dios quiera. No. Si Dios desea que cambiemos y seamos mejores, es para bien de nosotros mismos, no para glorificación suya. Entonces, ese punto es central en toda la teología de Pablo y en toda la visión del hombre constante. Y la carta a los humanos quiere escribir eso dirigido a toda la humanidad. El texto es corto, pero como el lenguaje de Pablo no es muy claro, pues tuve que añadir una cantidad enorme de notas para explicar el texto y recomiendo, cuando alguien se va a ver, primero leer el texto seguido. Si el texto te interpela y te dice algo, entonces vuélvelo a leer mirando todas las notas, porque creo que las notas aclaran muchas cosas. Bueno, eso era lo de la carta a los humanos y gracias por haberme preguntado por ella, a ver si vendo alguna. Sí, muy bien. Quiero hacerle referencia a nuestros amigos que nos están viendo en vivo ahora mismo y saludarlos a ellos. Víctor Salmerón y Marvin nos están viendo en Estados Unidos. Marcela Brito nos está viendo también
Marcela Brito es la directora del programa de doctorado de filosofía de la UCA El Salvador. Y Marlon Ortiz, Germán Astudillo, es un párroco en Canadá. Oscar Ramírez Ansora es un amigo aquí en Estados Unidos, vive, y él pues es una persona muy dada a la cuestión pastoral y es, está en un instituto teológico y es una persona muy estudiosa de lo que son estos textos. Esther Solano y Elder Galdame nos están mirando, y un saludo a todos, gracias por estar en sintonía, escuchando este programa en el cual tenemos este diálogo teológico con nuestro invitado José Ignacio González Fau, quien es teólogo, filósofo y escritor, sacerdote jesuita español. Eh, para ir finalizando este programa de hoy, don José Ignacio González Fau, con respecto a ese texto, no podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿qué mensaje explicativo de esas palabras, de esos textos, nos puede decir para las personas que nos escuchan ahora mismo y que nos escucharán en diferido, por supuesto? No podéis servir a Dios y a las riquezas Pues sí, en nuestra actualidad, en nuestro contexto de nuestra sociedad. conviene que sepamos que allí Jesús debió utilizar la palabra aramea mamón, y esa palabra se ha conservado incluso cuando se escribe el Nuevo Testamento en griego, aparece mamón, y ya fuera del Nuevo Testamento, en algunos textos cristianos, se utiliza para las riquezas o para el dinero la palabra mamón. ¿Por qué? Esto es importante. ¿Por qué se ha querido conservar esta palabra? Probablemente por esta razón. Ya sabemos, el hebreo y el arameo no tenían vocales, se movían solo por consonantes. Entonces, la raíz MN es la que se expresa para la fe en Dios, para la adoración. Todavía tenemos todos en nuestro lenguaje la palabra amén. Amén es un acto de adoración a Dios, de respeto, de que cumplase tu voluntad, etcétera, etcétera. Y, por tanto, la palabra mamón designa unas riquezas que, además de ser privadas, son idolatradas. Esto hace comprensible también la palabra de Jesús, servir. Hoy en día, en aquellos tiempos, pues los esclavos eran siempre del mismo señor, o casi siempre, y los empleados, digo, sabía, pues también. Hoy en día se cambia de empresa, se cambia de señor, y parece que, bueno, ¿cómo no podemos cambiar? Pero es que el servir ahí tiene ese sentido. No podéis entregaros totalmente, no podéis adorar, no podéis dar todo vuestro ser y toda vuestra vida a Dios y a las riquezas, porque son lo más incompatible que hay. Porque Dios es el Dios de la igualdad y las riquezas son el Dios o la fuente de la desigualdad. Y si Dios es Padre de todos, todos somos hermanos. Y si no hay un Dios que sea Padre de todos, entonces con el hombre, con el ser humano, no hemos llegado a dar un paso superior en la evolución de las especies, sino que, como dicen muchos, lo que vale del mundo animal vale del mundo humano. Y en el mundo animal ya lo vemos, el pez grande se come al chico, y en el mundo humano pues también el grande se come al chico, y así se quedan tan tranquilos. Pero si en el hombre ha habido, en la evolución, en el ser humano, ha habido un paso superior que viene precisamente de que el ser humano ha sido creado a imagen de Dios, porque Dios existe y es Padre nuestro, entonces no. Entonces resulta que aquí no vale la desigualdad, sino que el Padre de todos es Padre, todos somos iguales. Y quiero aprovechar para añadir algo muy importante, por si algún no creyente nos está oyendo, algún moderno. Fijémonos cómo se ha estropeado el gran grito del que Juan Pablo II dijo que era un grito muy cristiano, solo que lo dijo 200 años después, por desgracia. El gran grito de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Hoy lo hemos convertido no en una libertad, igualdad y fraternidad, sino en una libertad contra la igualdad y contra la fraternidad. Hemos estropeado el ideal de la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque una cosa es la libertad que viene de nuestra dignidad de hijos de Dios.
Si la libertad viene de esta dignidad, entonces esa libertad implica la fraternidad de todos, porque todos somos hijos y hermanos, implica la igualdad entre hermanos. Si la libertad viene solamente de mi ego, de mi deseo de ser libres, entonces la libertad es siempre contra los demás, contra la fraternidad y contra la igualdad. Aquí el gran grito de la Revolución Francesa ha perdido todo crédito, hoy nadie lo cita, y yo creo que nadie lo cita porque se le separó de su matriz cristiana. Sería muy bueno que hoy los cristianos retomáramos ese grito como el gran grito cristiano, no de la Revolución Francesa, sino ahora de la Revolución Cristiana. No sé si me he explicado, pero creo que esto es muy importante. Magistralmente. Pues Sí. gracias. Y otro punto que ya con esto vamos finalizando. La cuestión, quería que usted nos trasladara esa exégesis sucinta siempre a este contexto de diálogo que tenemos de las riquezas de los pobres de lo que es el pensamiento cristiano, lo que es la cuestión de la cena del Señor, o llámese por algunos la Santa Cena, donde acudimos a la cena del Señor, todos juntos, eh, creámoslo así, en igualdad. ¿Qué exégesis de manera sucinta nos puede trasladar don José Ignacio González Fau de la mejor interpretación hacia este contexto que estamos hablando de la Cena del Señor, o llámese Santa Cena por algunos? Pues sí, vamos a ver. Yo recomendaría a los que nos están oyendo que luego miren el capítulo 11 de la carta de San Pablo a los Corintios, creo que es, o a los romanos, ya no me acuerdo. Pero bueno, donde hay a los Corintios, creo que es. Hay una crítica a las Eucaristías que se celebraban entonces. ¿Y qué critica? Que hay desigualdad. Unos pasan hambre y otros están hartos. Seguramente pasaba que, bueno, eran celebraciones eucarísticas de 10, 15 personas. Los señores, como dice Rafa Aguirre, esto es muy importante, las primeras Eucaristías cristianas ha sido la primera vez en la historia humana que en la misma mesa se han sentado el señor y el esclavo. Pero claro, los señores no tenían nada que hacer y llegaban antes. Los esclavos se tenían que escapar muchas veces, como pasaba en Estados Unidos, cuando por las noches el negro espiritual, los esclavos que se escapaban por la noche para volver luego a mañana y celebrar la Eucaristía allí. Hay diferencias y esto no es Eucaristía. Y aquí viene entonces, ¿qué es la cena? Muy bien. Primero, es una cena. Y una cena siempre es un acto festivo. Hoy se da como mucho más probable la cronología de San Lucas que la de los sinópticos. ¿Qué quiere decir? No fue la cena pascual, sino una cena anterior a la pascual. Jesús decidió, cuando veía que las cosas se ponían oscuras, celebrar una cena. ¿Y qué hace Jesús en esa cena? Comen, lo que hubiera, no mucho, poco, pero hay dos gestos fundamentales. Parte el pan y pasa la copa. Partir el pan, además en hebreo la misma palabra significa pan y alimento. Bueno, partir el pan es un gesto que en todas las entrañas de toda la humanidad significa compartir la necesidad. Pasar la copa es otro gesto que también en las entrañas de toda la humanidad significa comunicar la alegría. Y no se puede separar la materia del gesto. Compartir la necesidad y comunicar la alegría, eso es lo que es la Eucaristía. Y ahí es donde Cristo resucitado está presente entre nosotros, cuando compartimos la necesidad y cuando comunicamos la alegría. Por supuesto, para no ser crítico así porque sí, esto era muy fácil cuando se reunían 12 hombres en torno a una mesa. Cuando se reúnen 300 o 500 en una catedral, es muy difícil tener la sensación de que estamos en una cena, compartiendo una necesidad, y poco a poco la evolución histórica, conforme el cristianismo crece, la Iglesia ya no puede, las Eucaristías ya no se pueden celebrar en una habitación de un señor que la cede. Consta históricamente que la Iglesia en los siglos 3, 4 alquilaba locales para celebrar las Eucaristías porque ya no cabían en una mesa. Pero luego cuando sigue con la Edad Media y por un lado se construyen las grandes catedrales, por lo menos en Europa, y por otro lado se pierde el latín y van apareciendo las lenguas romances, que entonces la cena, el aspecto de cena desaparece totalmente. Y lo que tenía que ser una cena se convierte en un acto de culto. Cuando el verdadero culto era precisamente compartir la necesidad y comunicar la alegría,
Ahora el acto de culto es ofrecerle a Dios una cosa que ya no tiene que ver con la igualdad entre nosotros. Eso hace que luego la misa, sobre todo hoy, pues haya ido cayendo en desuso, que la gente ya no va a misa, y yo les recomiendo a muchos que sigan yendo, pero que al menos piensen, si fuéramos pocos, podríamos hacerlo de esta manera. Y tengo una experiencia, que la comentaba precisamente el otro día con alguien, de a cuántas gentes el haber asistido a una Eucaristía, digamos, doméstica, de esa que a lo mejor el obispo te pondría una mala nota por celebrarla, en una casa, como las primeras, 10, 12 personas. Leemos la palabra, compartimos el pan, pasamos la copa. ¿A cuánta gente eso le descubre les provoca una experiencia que nunca habían tenido? Yo lo he tenido incluso con gente de mi familia. Con un tío mío, de que buena persona como pocos, que yo le debo mucho porque me enseñó a amar al fútbol y jugar al ajedrez, y a todo eso como una parte de biografía. Pues cuando ya era mayor, bueno, no sé por qué motivo, celebré en su casa una Eucaristía y se quedó asombrado. En toda mi vida no había visto una misa como esta. Eso es lo que puedo decir de la cena del Señor. Compartir, el gesto de compartir la necesidad de comunicar la alegría en algo que es algo festivo, porque Jesús celebra una cena cuando está más amenazante. Muy bien, pues ese compartir en la historia hoy en día es un desafío que afrontar por el ser humano, no solamente por la iglesia, sino por el ser humano, para tratarnos de humanizar lo más que podamos. Mm, Vamos ya finalizando. Gracias a todos los que han estado presenciando este programa y me gustaría que diera sus palabras ya de despedida Sí, a sí. este programa, don José Ignacio González Fau, y para los que nos van a ver en diferido, pero también para los que nos están viendo ahora mismo, que dentro de ellos, lo tengo que decir, hay algunos que yo conozco que son personas que militan en lo que es la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Hay unos que militan en reformadas y otros que tengo aquí en línea que militan en iglesias en Latinoamérica protestante. Y un amigo que es ateo, pero está aquí viéndolo y yo sé que lo ha leído a muchos, no solo a ustedes, sino a otros teólogos, como los que mencionábamos anteriormente. Así que, ¿qué palabras me les puede decir a estos Sí, en primer amigos? lugar, a todos, aparte de muy buenas tardes, me alegra de estar con vosotros. Un consejo, si se puede llamar, daría yo, y es este: tengan experiencia directa del sufrimiento humano. No se limiten cuando le pasa a un familiar mío, o no se limiten a los datos que da la prensa, los medios de comunicación, que si aquí se han ahogado tanta gente, que si en otro lugar. No, tengan experiencia directa. Vean sufrir a la gente, vean pasar hambre, vean desesperarse a las madres porque no pueden alimentar a sus hijos, vean llorar porque han perdido un hermano en un viaje de esos de migración, de lo que sea. De eso hay en Europa, en Lesbos, en el Mediterráneo, y hay también en Estados Unidos. Tengan experiencia de eso. ¿Por qué lo digo? Porque los humanos, aunque lo más espontáneo nuestro suele ser lo peor nuestro, el fondo nuestro es bueno y somos mejores de lo que parece y tenemos un corazón bueno. Y cuando tenemos la experiencia de eso, eso nos interpela más que una charla de una hora que la de un teólogo pesado, ¿verdad? Lo que sea. La experiencia esa es la que me llevará a decir qué tengo que hacer, qué puedo hacer. Y entonces irá bien que me forme, que lea el Nuevo Testamento, que oiga charlas como esta, pero sin esa experiencia del sufrimiento humano, poco haremos, porque es esa experiencia la que nos cambia. Cuando ves sufrir a otros, lo primero que te dice, que te surge es: ¿quién soy yo para quejarme? ¿De qué me quejo? Ya se te bajan los humos. Pero luego te sufre mucho más: ¿cómo puedo ayudar? Y el gozo de haber ayudado, no para sentirse salvador, no, sino sintiéndose hermano, el gozo de ver renacer a otro es uno de los gozos mayores que existen. Entonces, por favor, los de Sudamérica esto lo tienen desgraciadamente muy a la mano, pero los que no, los que estamos en la Europa o en Estados Unidos, donde sea, tengamos experiencia del dolor humano, porque eso nos cambia. Yo te citaría, ya que tú eres salvadoreño, para terminar,
una de las cosas que yo tengo publicadas en algunos de mis libros, esos que recojo diversos escritos, es una que se titula Jueves Santo en Calle Real. ¿Te suena Calle Real? Y Ya lo claro, creo que donde estaban refugiados, todos los refugiados de El Salvador que venían de la guerra. A mí la visita a Calle Real es uno de tantos elementos bueno, que me cambiaron la vida, pero este es uno de ellos. Pues bueno, ojalá haya muchas calles reales que podamos visitar y que nos ayuden a cambiar. pues bien, agradecimientos a todos nuestros amigos que nos han estado escuchando, han estado pendientes de todo y tenemos aquí algunos comentarios que me gustaría darle lectura antes de finalizar. Eh, Esther Solano desde El Salvador dice bendiciones. Mm, Ana María también desde El Salvador dice desde el Evangelio, ¿qué claves tenemos para enfrentar la nueva oleada neoliberal a partir de esta pandemia? Neri Ernesto Figueroa Orellana, que es un profesor de teología de la Universidad Evangélica de El Salvador, dice, saludos muy estimados a don José Ignacio González Fau, mi más profunda admiración y gratitud por su obra literaria que ha sido de enorme bendición en mi formación teológica. También tenemos a Margot Montaño Larraya. Muchas gracias, José Ignacio. Dios te bendiga. Y también Ana Mari MV dice, gracias por ese consejo final, que bien pudiera ser el comienzo de una verdadera conversión cristiana. Estoy en Ecuador, dice, desde Ecuador. Así que agradecimientos a todos por estar pendiente de este programa que nos ha permitido nuestro invitado y nos seguiremos viendo siempre este, por este programa de Fe y Razón. El último saludo que estamos recibiendo es de Víctor Salmerón. Saludos, tengo muchos de sus libros, dice. Víctor Salmerón es un joven salvadoreño radicado en Nueva York, graduado en filosofía por la Universidad St. John de Queen de Nueva York. Y también un ilustre jurista salvadoreño con una trayectoria de judicatura en el sistema judicial, Luis Rodrigo Medrano Mercado, que es cristiano, le manda a decir bendiciones, maestro. Así es que gracias a todos, un fortísimo abrazo por habernos acompañado y nos seguiremos viendo siempre, Dios mediante, por este espacio de Fe y Razón en los diferentes temas que tocamos, tanto de cultura general, de teología, como de filosofía, en las diferentes escuelas que esta manifiesta. Un saludo a todos y gracias reiteradamente. Y gracias.